Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión en este domingo, septiembre 4 del año 2011. Gracias por su sintonía y gracias por sus correos electrónicos, sus mensajes de Twitter, que siempre nos llegan con sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Es importante esta interrelación con ustedes para no perder la sintonía de lo que necesita el pueblo ecuatoriano, lo que necesitan los ciudadanos. Esa es la razón, esta es la razón de ser de Pulso Político. Brindarles a ustedes la oportunidad de analizar, de opinar, de ser parte activa de la democracia ecuatoriana. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental y trascendental, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero. Y esto tiene que ver con los motivos del hambre en el mundo y tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria también en el Ecuador. Y los motivos del hambre del mundo es un tema que está afectando a sectores de la población. Tan solo el año pasado fallecieron 36 millones de personas, de seres humanos. Cada 5 segundos, muere un niño menor a 10 años. Amigo televidente, quiero invitarlos a que hagan un ejercicio. Cuente hasta 5. Y mientras cuenta hasta 5, piense en el sonido del reloj. Tic, tac, tic, tac, tic, y muere un niño. Volvamos a contar hasta 5. Imaginémonos ese sonido del reloj. Tic, tac, tic, tac, tic. Otro niño muere cada 5 segundos. Es dramática la realidad en el mundo. Y podemos pensar y pensemos que es cada 5 segundos que muere un niño, también puede ser un niño ecuatoriano. Pero en definitiva, no importa la nacionalidad, no importa a qué país pertenece, lo que importa es que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Y cómo solucionarlo? Es lo que vamos a analizar en la mesa de Pulso Político. Para aquello hemos invitado a Roberto Gortaire, agroecólogo, miembro de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, organismo que es del Poder Ciudadano, COPICE. También tenemos la presencia de Juan Carlos Acosta, coordinador nacional del Programa de Provisión de Alimentos del MIES, es decir, del Ministerio de Inclusión Social, y al señor viceministro de Desarrollo Rural, Miguel Carvajal, para analizar este tema que nos importa a los ecuatorianos y a la humanidad del mundo. Caballero, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por querer tratar un tema que a lo mejor coyunturalmente no da rating, pero que sí garantiza y debe garantizar la vida de la humanidad. Los invito a que veamos en un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez el resumen que hace el relator de la ONU, Jan Ziegler, en relación a este problema, los motivos del hambre del mundo, y también las declaraciones de otros especialistas del mismo tema. Los invito entonces a que veamos y escuchemos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación advirtió que más de 800 millones de personas sufren las consecuencias del hambre y otras 2.000 millones padecen déficit alimentario crónico. Actualmente, alrededor de 10 millones solo en África sufren los embates del hambre. Y 856 millones de personas, 1 de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas. Sin embargo, un informe de la FAO señala que con el desarrollo de la fuerza de producción con que hoy cuenta la agricultura, se podría alimentar a unas 12.000 millones de personas, es decir, el doble de la población mundial. Pero a pesar de esto, el año pasado 36 millones de personas murieron a causa de hambre, mientras que cada 5 segundos un niño moría por las mismas causas. En otras palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado. El orden del mundo, tal como está en la actualidad, no solo es mortífero, sino también absurdo, ya que mata sin necesidad. Según el relator especial de la ONU, Jan Ziegler, estas cifras alarmantes responden a la inequidad del sistema social y político que, encabezado por la ideología del neoliberalismo, prioriza a la empresa y al capital por sobre las personas, permitiendo que incluso el precio de los alimentos en el mundo sea fijado por gigantes monopolios en la Bolsa de Valores de Chicago. La gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. Por eso los precios de la alimentación deberían negociarse contractualmente entre los estados. Por ello, Ziegler señala que existe una refeudalización en el planeta, es decir, un monopolio de las riquezas y los alimentos, pero aclara que estos últimos no son una mercancía y por tanto no pueden ser comercializados como tal. Este tipo
de circunstancias ahora se nos agrava porque una buena parte de las fronteras agrícolas, por suerte en el Ecuador todavía no tanto, pero en otros países como Argentina y Brasil se ocupan con millones de hectáreas dedicadas a la producción agrícola para combustibles, lo que se llaman los agrocombustibles. Frente a este panorama han surgido propuestas como la soberanía alimentaria, que busca permitir que cada país administre sus recursos de alimentos. Quiere decir que un país tenga el señorío, el control de las decisiones sobre qué produce para su gente, qué tipo de alimentos le convienen. Esta realidad global hace surgir la necesidad de enfrentarla con un pensamiento de responsabilidad social. Sin embargo, el acaparamiento de recursos y dinero no permite que pueblos como los de África, por ejemplo, tengan acceso al riego, pese a que, como en el caso de Nigeria, cuentan con la más grande reserva de agua dulce subterránea. Son datos escalofriantes a tomar en cuenta, pues como hoy están las cosas, seguirán muriendo de hambre cada año millones de personas más. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Contundente, dramático y traumático. No se trata de exagerar, se trata de tomar la justa medida en términos de nuestra conciencia de humanidad para poder enfrentar los verdaderos problemas que existen y darles solución. Basta de tantas peleas y concentrémonos en lo fundamental, la vida de los seres humanos. Roberto Gortaire, comienzo contigo, Roberto Gortaire, porque tú eres del Poder Ciudadano y has tenido participación en la conferencia sobre soberanía alimentaria, eres miembro de esta conferencia plurinacional e intercultural de la soberanía alimentaria. Lo dicho por el relator de las Naciones Unidas, 36 millones de personas murieron el año pasado. Cada 5 niños menores a 10 años mueren, perdón, un niño menor a 10 años muere cada 5 segundos. 856 millones de personas en la humanidad tienen serios problemas de nutrición. Hay déficit nutricional. ¿Cómo se originó esto, Roberto Gortaire? En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y quería saludar a los telespectadores a nombre de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, que es un organismo que hace 2 años está operando en el país a raíz de la promulgación de nuestra ley de soberanía alimentaria. Quería comentar algo adicional al reportaje que se ha mostrado. En realidad, según el dato de Naciones Unidas y de la FAO, son 1.020 millones de personas que padecen hambre. Y ese es un récord histórico y un récord vergonzoso para la humanidad. Porque al mismo tiempo hay otras 800 y más millones de personas que padecen malnutrición también, que esa es la otra pandemia global que estamos sufriendo. O sea, 1.020 millones padecen hambre. Y otras 800 adicionales fuera de esa, en cambio, padecen malnutrición. Y en esto los países del norte son los que se llevan el premio. Tiene que ver con la obesidad y otros tipos de problemas. Solo para entender y dimensionar el problema, ¿el planeta está habitado en qué número de habitantes? Actualmente sobrepasamos ya los 6.500. Y estamos hablando que de los 6.500 tenemos 1.800 con entre hambre y mala nutrición. La tercera parte, que padecen hambre, pero ya en niveles crónicos, pero eso no es todo. Continúa, por favor. Si hablamos además de los problemas de salud, pensemos en la diabetes, que yo estoy seguro que los que nos están viendo saben exactamente, tienen por lo menos un familiar que padece diabetes. Eso se debe también a la alimentación. En otras palabras, estamos viviendo una crisis, un colapso del sistema alimentario. Y a tu pregunta que te refieres, ¿dónde están las causas? Nosotros estamos convencidos que se debe precisamente al sistema agrario basado en el modelo, un modelo que ya a estas horas aparece como obsoleto, el que denominábamos de la Revolución Verde, que está basado en la enorme expansión de monocultivos, en el uso indiscriminado de agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes a base de petróleo, que cada vez es más costoso, que ha provocado la pérdida de la agrobiodiversidad en el mundo entero, la pérdida de la fertilidad de la tierra. Es ese sistema el que está provocando el colapso de la alimentación en el mundo. Ese sistema está generando colapso. O sea, 1.020 millones de personas con hambre, 800 millones o 850 con problemas de nutrición, son 1.850 millones de personas, la tercera parte del planeta. Miguel Carvajal, como viceministro de Desarrollo Rural,
te toca este tema, y este es un tema serio en el Ecuador. Pero antes de entrar al Ecuador, vamos al mundo. Además de lo mencionado por Roberto Gortaire, las economías que no se sustentan en producción, sino que se sustentan en una economía de renta rápida, de rentabilidad rápida, de especulación, también inciden en este tema para generar el hambre en el mundo. Gracias, Carlos. En primer lugar, buen día para ti, para los colegas de la mesa y para las personas que nos escuchan. En junio de este año se realizó la última conferencia de la FAO en Roma. Y el Ecuador, como varios países, hicimos nuestra presentación de posición, en nuestro caso a través de Carlos Vallejo, que es nuestro embajador ante la FAO. Y justamente el dato que da Roberto es cierto, en 10 años, con desarrollo tecnológico, con mejores condiciones, como bien dice el reportaje, como para tener alimentados el doble de los habitantes del planeta, en 10 años pasamos de cerca de 850 millones a 1.020 millones de personas que padecen hambre. Esto es un resultante de procesos económicos mundiales, de concentración del poder mundial, de haber concentrado simplemente el valor de la tierra como mercancía y no el valor de la tierra como un bien de uso para satisfacción de las necesidades plenas del ser humano también. Sí, se ha ido desvalorizando la tierra a simplemente su valor de cambio, como dirían los economistas. Y este es un problema fundamental que tiene que ver con las estructuras del poder internacional y también con las debilidades, y así lo hemos dicho en la FAO, con las debilidades de las políticas internacionales para enfrentar que es uno de los problemas de la desigualdad mundial, ¿sí? De la desigualdad entre la concentración de la riqueza y la concentración de la pobreza en el mundo. Pero en donde tenemos regiones, ¿sí? Regiones como el África, que es una de las que más han sufrido esto, en donde es dramático la muerte de los niños por falta de acceso, por falta de disponibilidad de alimentos. Ahora, pero si el planeta está en posición de poder producir el doble de lo que consume los 6.000 millones de habitantes, ¿por qué entonces esa producción no está en marcha? ¿Es el poder político y el poder económico el que ha concentrado la producción para generar una economía rentista con base a los alimentos? Porque prima la obtención de rentabilidad, la obtención de ganancia sobre la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Esa es una condición básica del capitalismo. Y de ese tipo de capitalismo, además, que muchos hemos cuestionado en el mundo entero, ¿no? También los países del primer mundo cuestionan aquello, y que tiene que ver con estructuras internacionales y con estructuras nacionales de concentración de la pobreza y de la riqueza. Yo creo que América Latina en esto ha dado pasos muy importantes. Nosotros tenemos problemas en algunos países de falta de acceso a alimentos y de hambre, Haití, pero en general en la región lo que tenemos es un problema de malnutrición, más no de falta de alimentos de acceso. Ok, ahora, el problema entonces se centra es cómo se negocian los alimentos en el mundo, Juan Carlos Acosta. En ese sentido, entonces, debemos rescatar en términos de soberanía alimentaria o mejor dicho, no mirar los alimentos como una mercancía, sino que estas negociaciones deben ser de Estado a Estado. Buenos días, Carlos, principalmente, y un saludo a Miguel y Roberto y a los espectadores. Principalmente creo que la gran diferencia la debe marcar el valorar al agricultor, ¿no? La actividad agrícola se ha venido desvalorizando a tal punto que la pirámide de crecimiento que nos muestra del país muestra que además de que nuestra población se está envejeciendo más en el campo. Es decir, los jóvenes ya no buscan como meta trabajar en el campo. Se ha desprestigiado la actividad productiva del campo a tal punto que a nuestros jóvenes ya no les interesa producir. Y eso nos trae de por sí un problema muy serio, ¿no? Que presenta la posibilidad de que en el futuro no tengamos el acceso y la disponibilidad de esos alimentos. Lo que significa entonces, ya que tocaste el tema de Ecuador, que ya vamos a tratarlo más adelante, significaría que la curva de producción iría decreciendo. Así es. Pero eso es un problema muy serio. Ahora, ¿ese problema se replica en el mundo? Y sí, sobre todo en los países como el Ecuador, en los países subdesarrollados,
que basan un gran porcentaje de sus ingresos en relación al PIB de la actividad productiva agrícola. Ok, vamos donde Roberto Cortaire. Roberto Cortaire, si estamos en capacidad de producir más de lo que consumimos en el globo, en el planeta Tierra, y no lo estamos haciendo, y hay escasez, no solo que no estamos produciendo el doble de que es la capacidad instalada del planeta Tierra, sino que estamos produciendo mucho menos y generamos hambre en el mundo, producto de estas negociaciones de carácter especulativas, rentitas en la bolsa de valores. Entonces, lo primero que habría que hacer es que los líderes del mundo y el mundo en general cambien la visión de que los alimentos son no mercancías, sino que son un producto vital para la supervivencia de la humanidad. El tema es, los líderes de los países desarrollados están dispuestos a considerar aquello. Creo que es un gran paso lo que ha hecho el relator de Naciones Unidas al presentar este informe que nos mencionaba. Creo yo que bastante tarde, porque las organizaciones sociales, especialmente campesinas, indígenas, alrededor de la vía campesina en el mundo entero, ya proponían, ya alarmaban sobre este problema hace décadas atrás. Ahora recién las autoridades del mundo empiezan a mirarlo. Lastimosamente, creo que esa mano poderosa y oculta de los mercados está más bien a ratos como aprovechando y haciendo negocio de la crisis. Esa es su naturaleza también, ¿no? Ahora, nosotros hemos visto que en estos últimos años las propuestas que han generado estas organizaciones sociales, especialmente los grupos campesinos, van en la mirada de que se pueda revertir esta tendencia global que está marcando esta paradoja. O sea, tenemos por un lado la más alta productividad y producción de la historia de la humanidad, el récord se lo marcó en el 2008, y por otro lado nunca hemos tenido tanta hambre. Esa paradoja precisamente está causada por el problema de la distribución, de la comercialización de los mercados. Y por otro lado, gran parte de los alimentos que hoy se cultivan, de los cultivos alimentarios, se destinan no a la alimentación humana, se destinan en gran parte a la alimentación de ganado, de pollos. Es decir, que se tiene que dar un rodeo bastante largo para que llegue al consumo humano. Ese es el caso que tenemos de Brasil, Argentina, de Estados Unidos mismo, que cultiva maíz y soya, además cultivos genéticamente modificados, pero son para alimentación animal, no para alimentación humana. Ahí tenemos un problema. Pero adicionalmente quiero preguntarle a Miguel Carvajal, a todo lo mencionado por Roberto Cortaire, algo que se dijo en el reportaje, y es Brasil y Argentina produciendo tal cantidad de alimentos, pero que están orientados a la producción agrícola, a la producción de energía, de combustible. Ese es un tema que se discute mucho, ¿no? El país, por ejemplo, me refiero al Ecuador, tenemos que prepararnos para la economía postpetrolera. Es algo que siempre lo hemos discutido, señalado desde los años 70. No es que tenemos que prepararnos, ya es urgente. Y eso ha significado, desde los años 70, eso ha significado inversiones en infraestructura, en educación, en tecnología a lo largo de estos años. Y aceleradamente lo hemos hecho en el gobierno del presidente Correa. Pero evidentemente tenemos que también darle atención a la posibilidad de obtención de bioinsumos como parte de las alternativas energéticas no petroleras. Pero ciertamente es un problema cuando tenemos monocultivos que ocupan áreas de producción agrícola, que es lo que señalaba el reportaje, ¿no? Creo que no hay que satanizar los bioinsumos, ¿no? pero los biocombustibles. O sea, no hay que satanizarlo, pero si te ocupa una gran parte de la superficie de la producción agrícola, sí hay que preocuparse. Pero sí hay que tener cuidado de todas las incidencias, primero de monocultivo, y segundo, todas las implicaciones que puede tener en la producción alimentaria, ¿no? Yo creo que en junio, vuelvo al ejemplo de la conferencia última de la FAO, la séptima conferencia, sería un paso muy importante. Y ese paso importante que puede significar un cambio de timón en las políticas internacionales sobre alimentación, se concentran en el cambio de conducción de la FAO. Por primera vez tenemos una conducción sudamericana, ¿sí? Con Graciano da Silva, que es representante de Brasil, que lo apoyó Ecuador conjuntamente con toda América Latina, con UNASUR y con el grupo de los 77. Graciano da Silva es quien estuvo al mando del programa Hambre Cero en Brasil,
que permitió sacar a más de 20 millones de brasileños del hambre, ¿sí? En un país tan rico y potente como Brasil tenemos problemas de hambre y de accesos severos a alimentos. Desigualdades. Una desigualdad brutal. Por eso se dice que Brasil vive entre el primero y el cuarto mundo también. Entonces, a mí me parece que el cambio de conducción después de 18 años, porque esos son los periodos, ¿no? Después de 18 años ha habido un cambio en la conducción de FAO, va a significar la posibilidad también de un cambio en algunas políticas internacionales para enfrentar que es un problema que no tiene justificación alguna. Ahora, pero ¿qué tanto peso tiene la FAO como para que este cambio, no solamente de visión, en el momento que las papas queman, se implementen? Siendo un organismo internacional de Naciones Unidas, tiene una voz, es un instrumento político poderoso, además de que puede llevar adelante algunas políticas que se comprometen los estados. Evidentemente, si no hay compromiso de los estados y no hay una modificación de las políticas internacionales respecto, por ejemplo, a crear condiciones para que las regiones más pobres del planeta puedan no solamente salir de la pobreza, sino acceder a condiciones básicas de desarrollo, como la alimentación y la democracia, va a ser muy difícil, pero no es un instrumento nada deleznable. Para que nuestros amigos televidentes entiendan, definamos qué es la FAO y qué peso específico tiene en la política internacional de la alimentación. Bueno, la FAO es el organismo de Naciones Unidas encargado de la coordinación y elaboración de las políticas para la agricultura y la alimentación. ¿Qué tan vinculantes son? Son obligatorias y los miembros de Naciones Unidas somos miembros de la FAO. Las decisiones que se toman, por tanto, en la FAO son obligatorias para los Estados miembros. Estamos hablando de Naciones Unidas. Estamos hablando todo el planeta. Así es. O la mayoría del planeta. Así es una agencia como tan importante como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, son organismos en los que concurrimos todos los Estados miembros, en los que discutimos, aprobamos políticas y nos comprometemos a llevarlas adelante. Ok, ahora, este cambio de dirección, este cambio de visión en la FAO, ¿realmente va a ser positivo o simplemente estamos cantando victoria porque hoy está un suramericano y ese nacionalismo que tenemos en términos locales nos lleva a pensar aquello? No, yo creo que esto está muy lejos de cualquier forma de chauvinismo extendida, sino, no solamente chauvinismo a la ecuatoriana, sino el chauvinismo regional, a lo latinoamericano. No, está mucho más lejos de allá y tiene que ver con, entendamos una cosa, los organismos internacionales también son expresión de los intereses políticos internacionales, que están a través de los estados, pero que también se expresan a través de los estados intereses de las grandes corporaciones, de las grandes multinacionales, que controlan las semillas, que controlan comercialización, que controlan una cantidad de productos que concurren finalmente concurren a los clave para ir donde... Y por eso digo, este es un tema político. Y en los organismos internacionales, que son también escenarios de disputas políticas, es sumamente importante que los países, llamémoslo así, subdesarrollados, como nos han dicho entre comillas, del tercer mundo, emergentes, en definitiva, los países que no hemos sido parte de los centros de decisión política y económica mundial, podamos incidir en las políticas sobre la agricultura y la alimentación. Juan Carlos Acosta, me dejaste preocupado cuando dices que nuestra población campesina en el Ecuador está envejeciendo, lo cual significa, pues evidentemente, que el ciclo de producción, si es que no se corrige a tiempo, va a comenzar a decrecer por más hectareaje que tengamos en el Ecuador. Es decir, hay problemas adicionales a los ya mencionados a generar la oferta de alimentos adecuada, lo cual significa a menos producción, los precios también se van a disparar. ¿Cómo corregir esto? Ya que tú eres pues parte del programa de provisión de alimentos. Sí, Carlos. Esencialmente el tema de la comercialización ha sido el que ha empujado a que se generen los monocultivos de los que habla Miguel. ¿Sí? A mediados del siglo pasado, con el boom de las exportaciones de los países que producían materias primas primarias, como el Ecuador, empezó el boom de las exportaciones de banano, de cacao, que generaron por una parte grandes ingresos económicos al país. Sin embargo, fueron generando a lo largo del tiempo este problema en los monocultivos, ¿sí? Destinando grandes extensiones de tierra para el cultivo de una fruta en particular o de un producto en particular para satisfacer al mercado internacional, ¿sí? Y nunca nos pudimos a pensar y nunca nos pusimos a planificar en una malla que nos permita definir
cómo íbamos a planificar la producción en el país, ¿sí? Por regiones, por tipo de clima. Y eso es lo que este gobierno está tratando de impulsar, ¿no? Cambiar el modelo del monocultivo hacia una agricultura agroecológica, donde principalmente respetemos la tierra como un fundamento de nuestra Constitución y que nos permita además tener una variedad de productos regionalmente apropiados para las personas, que puedan ser consumidos por las personas sin necesidad de destinar el 100% de esos productos al mercado. Ok, ya que estamos entrando en el territorio ecuatoriano y estamos aterrizando este tema del planeta al Ecuador también, los invito a ver entonces el siguiente reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, que tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria. Veamos. Aunque han habido importantes avances respecto de la soberanía alimentaria en nuestro país, la tarea por legitimar este tema aún es grande, pues la ley orgánica aprobada en el 2009 apenas es el inicio del camino, pues quedan por delante temas pendientes como la polémica ley de aguas, que está estancada en la Asamblea. Al menos mi aspiración es que en este año se apruebe esa ley de aguas, porque el pueblo, el país lo necesita. Me parece en general que hay una distancia importante entre el marco constitucional y normativo con la práctica de la política pública y los resultados en terreno. Los especialistas señalan 3 tipos de problemas principales en el Ecuador: el acaparamiento de recursos como el agua y la tierra, la inequidad en el mercado para la comercialización de productos y la débil aplicación de políticas públicas de apoyo a sectores de pequeños o medianos agricultores. Situación que conlleva consecuencias como el abandono del campo y la abultada migración a las principales ciudades del país, generando a su vez graves problemas de desempleo. Mientras que la agricultura industrial, el sistema alimentario agroindustrial es una de las principales causas del cambio climático, la agricultura diversa, basada en los pueblos, basada en una agricultura sin insumos químicos o con pocos insumos, es una agricultura que está bajando la temperatura del planeta, que está sosteniendo. Estados Unidos, Canadá, todos los países de la Unión Europea, ¿sí? Nueva Zelanda, Australia, todos los países de la OMC han intervenido en los mercados. Esa intervención tiene ya 60 años de historia. De hecho, en el Ecuador, en la última década, ha habido una notable concentración de la tierra, como lo señala este mapa del cantón El Guabo en la provincia del Oro, en el que se puede ver que las plantaciones de banano de pequeños agricultores, marcadas en verde, pasaron a manos de un solo propietario, la que está marcada en rojo. Ha disminuido la superficie cultivada y la productividad está relativamente estancada. Pero pese a esta desigualdad, los campesinos siguen siendo los principales proveedores de alimentos en el país. Papel fundamental desde hace 10.000 años y hasta ahora lo siguen teniendo los indígenas y los campesinos, que son quienes producen los alimentos de la mayoría del planeta, incluso hasta el día de hoy. Incluso estoy segura que aquí también en el Ecuador es la misma situación, que aunque no lo sabemos, la mayor parte de los alimentos en el mundo se producen por economías campesinas o agriculturas de pequeña escala. Por ello, es recomendable fortalecer el trabajo de los sectores agrícolas tradicionales, agrupándolos en cooperativas, por ejemplo, para que así tengan mayor acceso a recursos tecnológicos y financieros. De igual forma, es indispensable una rigurosa aplicación de las leyes y normas que garanticen igualdad de derechos y oportunidades tanto a empresas y a campesinos, pues el fin es lograr el buen vivir, el summa causae. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Roberto Cortaire. Juan Carlos Acosta nos habla de que se está envejeciendo nuestra población al campo, producto también de la migración, es decir, gente joven está viniendo a las ciudades, está abandonando el campo, esto es producto de la migración también, pero estamos hablando, de acuerdo en el reportaje, de una gran concentración de las tierras, disminución de la superficie cultivada, de la falta de productividad. Entonces ahí tenemos temas tremendamente estructurales. De acuerdo a Roberto Cortaire, la hoja de ruta que está emprendiendo en el caso ecuatoriano está orientado a solucionar todos estos problemas. Creo que estamos enfrentados todavía en el país en esta visión. Creo que por lo menos hay un consenso, no solo en el Ecuador, sino a nivel global, de que efectivamente hay un colapso del sistema, ya no va más del modelo eso no anterior. Está en discusión. El colapso está dando y la gente se nos está Ahora, por lo menos hay 2 vías que se están planteando. Por una vía, la que algunos llaman la revolución de los genes, una revolución biotecnológica, que dice que lo que hay que hacer es
tecnología de mayor nivel, variedades genéticamente modificadas, y que eso nos va a resolver el problema. Pero por otro lado hay un movimiento emergente, fuerte, potente, que es el que llamamos el de la agricultura familiar campesina de orientación agroecológica, que nos invita hacia construir una soberanía alimentaria basada en algunos principios que me parecen clave señalar. Primero, el reincorporar a esta agricultura familiar campesina, devolverle los recursos productivos que le pertenecen, agua y tierra, el problema estructural del agua y de la tierra. Ese es el primer paso, sin duda, para iniciar una transformación real. Otro elemento clave es la transformación del modelo agrario. Nosotros estamos hablando en la Conferencia de Soberanía Alimentaria, está planteando ya un nuevo modelo agrario basado en la agricultura sustentable o agroecología, que es una combinación de saberes ancestrales con conocimientos científicos modernos, que es perfectamente viable, enormemente rentable y productivo. El propio relator de Naciones Unidas ha dicho ya que es este modelo agroecológico basado en la agricultura familiar y en la diversificación, ya no en la estructura de monocultivo. Este modelo hoy ya alcanza al 80% en el nivel de productividad de lo que tendría un modelo convencional agroindustrial. Es decir, que es perfectamente viable. Y la otra pata de esta base de transformación tiene que estar en un nuevo modelo y mecanismos de comercialización de mercado y una modificación de los hábitos y patrones de consumo. Cuando hablas de nuevos mecanismos de comercialización de los productos, ¿a qué te refieres específicamente? Una de las bases de nuestra propuesta para la soberanía alimentaria está en la construcción de circuitos económicos más próximos, es decir, a nosotros nos hemos de alguna forma engañado con esta visión de la globalización, que todos tenemos que mirar para afuera, que la economía se hace afuera. Nosotros creemos que hay que partir de la construcción de circuitos económicos más próximos, es decir, de la circulación de productos alimenticios tiene que primero basarse en la propia localidad, avanzar hacia una región y por supuesto también buscar canales de comercio más justo a nivel internacional. Pero quería referirme a lo otro y lo digo con bastante energía porque en mi caso represento a los consumidores, a las y los consumidores. Y uno de los elementos claves para avanzar a una revolución agraria, a una transformación de la agricultura, está en una modificación rápida y profunda de nuestros hábitos y patrones de consumo. Porque finalmente somos nosotros, tú, yo, los que nos están viendo, con nuestra elección de compra. Cada vez que vamos al supermercado, a la tienda o a la feria a comprar cualquier cosa, somos nosotros los que estamos pagando para que este sistema funcione, pagando para que sean grandes terratenientes, grandes corporaciones las que controlen los alimentos. ¿Tenemos opciones? Tenemos ¿O simplemente estamos opciones. comprando lo que simplemente se nos ofrece? Lo que pasa es que no tenemos la información que nos conduzca a tomar una mejor elección, a optar por otras alternativas. En el Ecuador existen ya, por suerte, varios modelos funcionando de estas llamadas circuitos económicos solidarios, como por ejemplo ferias agroecológicas campesinas, hay más de 80 en el Ecuador, en diferentes ciudades, donde los propios agricultores ofrecen sus productos cultivados además de forma ecológica, directamente a los consumidores sin intermediación. Hay sistemas de canasta comunitaria, organizaciones de consumidores, tiendas y otras modalidades. Gracias, Roberto. Viceministro, si el problema del campo es que se está envejeciendo, corremos el riesgo, y volvemos a ser recurrente en esto, que la curva de producción comience a disminuir. Por otro lado, tanto Roberto como Juan Carlos coinciden que hay que salir de los monocultivos y entrar a la era agroecológica. Pero ¿cómo corregir esto del campo? Si la población del campo, los agrícolas, los responsables de la producción, se nos están envejeciendo y la mayor cantidad de gente se nos viene a Guayas y Pichincha. Lo que ha dicho Juan Carlos es cierto, tenemos un promedio de edad, me parece, en 52 años. 52 años, o sea que los niveles de productividad van a ser serios en el corto plazo. Y esto uno puede decir, los datos son datos discutibles, pero más o menos es esa la situación, ¿no? Y tiene que ver también con yo diría, una política de desinstitucionalización del sector rural desde los últimos 20 años. Ok, ¿cómo corregirlo? Ya sabemos que con apoyo el error, al ahora sector ¿cómo corregirlo? productor, con apoyo a los sectores productores.
Parte de los apoyos a los sectores productores son las líneas de comercialización tradicionales y alternativas. Pero Miguel Carvajal, parte de los apoyos a sectores productores ¿Qué debemos entender productores? ¿Pequeños, medianos y grandes? Todos son los productores. Okay, vale. Pero nosotros necesitamos proteger la producción nacional. Y la producción nacional tenemos que protegerla de múltiples formas. Uno es protegiendo que los productores tengan en el mercado un precio que reconozca su inversión y su esfuerzo y un margen razonable. Que cubra costo y un margen de utilidad razonable. Y obviamente el gobierno nacional ha tenido una política de protección de la producción nacional. Y vamos a seguirla manteniendo. Parte de esa política de protección de la producción nacional se expresa en los momentos de crisis, ahora mismo en la crisis del banano. ¿Sí? Tener la posibilidad de apoyos a un sector que es fundamental en la economía nacional para la exportación agrícola. Pero también en la protección respecto a las importaciones. Nosotros no podemos tener una política de aperturas indiscriminadas a importaciones, ¿no?, que puedan derivar en la destrucción de nuestra producción nacional. Pues estaríamos destruyendo también las bases de seguridad alimentaria de nuestro país en lo que se refiere a producción agrícola. Esto no significa que tengamos una política chauvinista, ¿no es cierto? Tampoco, ¿verdad? Sí, pero sí necesitamos tener importaciones. Importamos soya, importamos maíz duro en ciertas épocas, pero no podemos hacer importaciones que puedan afectar a nuestros productos. Pero precisión. Esto es uno. Dos, una política de recuperación de la planificación pública en el sector rural, que incluya, por ejemplo, planificación para la comercialización. Nosotros en el 2007 recuperamos los silos del Estado ecuatoriano desde los años 70, que en muchas ocasiones fueron entregados a cualquier persona o a cualquier organización para privatizarlos, ¿no? Las hemos recuperado y estamos desarrollando un programa de una red de silos bastante modernas en el país. Eso es protección de la producción para el consumo interno, pero también es protección de los precios para los productores. Es decir, hay un momento que sacan la producción los productores, bajan los precios, y si el Estado no compraría y no resguardaría los productos, no regularía, quebrarían los productores, ¿verdad? Tercer nivel, el desarrollo de la tecnología, ¿no?, y de servicios que el Estado dé para desarrollo tecnológico. Nosotros necesitamos recuperar, por ejemplo, la Empresa Nacional de Semillas. Seguimos produciendo semillas con el INEABA y producción privada también. Pero la Empresa Nacional de Semillas, que me parece que era de economía mixta, funcionó bastante bien en el país, hasta que se la desarmó. Pero Miguel Carvajal, no, estos son inversiones 2011, estratégicas. El gobierno en el 2006, el ministro Espinel lo mencionó, y seguimos mencionando, ¿hay que rescatar o ya lo hemos rescatado? Se está trabajando fuertemente. Se está trabajando, la red de silos está funcionando, la Unidad Nacional de Comercialización funciona plenamente, y sobre la base de la Unidad Nacional de Almacenamiento vamos a crear la Empresa Nacional de Comercialización. Estamos en procesos de diseños de toda esta estructura que tiene que ver con producción, con tecnología, con comercialización. Estamos trabajando con redes de productores internamente en el país. El Ecuador es ventajosamente un país que, a pesar de estas dificultades de promedio de edad, que además es una situación de muchos otros países de la región, es un país que tiene provisión suficiente de alimentos, ¿no?, para el consumo interno. Tenemos déficit en algunos sectores, importamos trigo, maíz, tenemos que preocuparnos de mejorar nuestra producción para disminuir esos déficits. Pero es un país que tiene la suficiente producción y capacidad, sí, y es un país en donde el 70% de la demanda interna, o más del 70%, lo suplen los pequeños y medianos productores. Vamos donde Juan Carlos Acosta. Hay que planificar la producción. No me acuerdo si lo dijo Roberto o lo dijiste tú, Juan Carlos. Pero planificar la producción significaría, entonces, produzcamos de acuerdo a las especialidades de cada región con base en lo que el país necesita. Ese gran mapeo para poder establecer los nichos y potencialidades de las regiones, más las necesidades de una alimentación adecuada, ¿se está haciendo en el Ecuador? Se ha tratado de hacer, pero por sobre todas las cosas creo que falta una intervención mucho más directa en cuanto a la diversificación de la producción. ¿Intervención de quién? Pues del Estado principalmente, y de una serie de organismos que apoyan en este sentido a los productores, ¿no? No es solo el Estado, es un trabajo de organizaciones también como la FAO, como se ha mencionado, en el sentido de que para comercializar un producto los productores no pueden estar a la expectativa de lo que disponga el mercado, como es el caso ahora del banano. ¿Sí? El monocultivo para exportación en un punto determinado de una crisis hace que el gobierno nacional tenga que intervenir con cuantiosas cantidades de dinero
para proteger a estos productores, ¿sí? Pero miremos el tema de la comercialización desde otro punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de que para que estos productores, pequeños productores, puedan acceder al mercado, también han sido extorsionados, abusados, históricamente por comerciantes e intermediarios, ¿sí? Por la falta de acceso a los mercados. Entonces, eso hace que hoy por hoy se dificulte que los pequeños productores accedan al mercado porque no tienen las herramientas suficientes para lograrlo. Fundamentalmente porque el precio al que les paga el comerciante es notoriamente inferior al precio de producción. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de producción, de tipo de producción, tenemos un problema de la cadena de comercialización donde hay intermediarios y tenemos un problema de precios. Entonces, el problema es, si sobrepoblamos la producción en determinados productos específicos, evidentemente el precio va a bajar. ¿Cómo regular eso? Miguel Carvajal ya dijo algo, pero ¿es suficiente? Bueno, desde el Estado se tienen otro tipo de herramientas y programas como el programa de provisión de alimentos del MIES. Justamente un programa ubicado en el MIES porque no es solamente un ministerio que está pendiente de la inclusión social o de la disminución de la pobreza, si queremos verlo así. ¿Sí? Porque la disminución de la pobreza va atada a la inclusión económica. De ahí que este nuevo ministerio se lo formula en base a estos dos preceptos. Entonces, la inclusión económica significa poderle dar herramientas y protagonismo a un actor que ha estado invisibilizado durante muchos años en el mercado, el pequeño productor, dentro de un mercado, en este caso público, para atender requerimientos del mismo Estado, ¿no es cierto? Para que las compras que se hacen para los hospitales, para las escuelitas, para los centros infantiles, puedan provenir de la localidad. Vamos donde Roberto Gortari. Pero antes de eso, un televidente nos envió un mensaje diciendo qué lástima que la mejor producción se va afuera y nos dejan a nosotros la producción de mala calidad. Ustedes son los expertos, ya tendrán oportunidad de indicarle al televidente si es así o no es así. Pero vamos a donde Roberto Gortari. Roberto Gortari, se habla de una gran concentración de tierra. Y tenemos dos temas pendientes, dos pepas calientes hoy en día. El tema de la ley de aguas y el tema de la tierra. Si queremos comenzar a hacer una gran revolución agraria, tenemos que hablar de agua y tenemos que hablar de tierra. Pero también tenemos que hablar de eficiencia en la producción. Y en la eficiencia de la producción es un productor pequeñito no va a tener el mismo rendimiento que una gran asociación de tierra donde produzca algo. Es decir, generar economía de escala es importante. ¿Es factible hacerlo eso con muchos productores pequeños? Eso es lo que hoy existe y que estamos haciendo. En el Ecuador existen cientos, por no hablar de miles, de experiencias que han demostrado exactamente lo que tú acabas de decir. Unidades agrícolas. ¿Existe o es el deber ser? Porque ahí tengo una duda. Estamos hablando que en el reportaje nos hablan de una gran concentración de tierra que pasa a manos privadas. Entonces, ¿cómo existe? Pero existe un movimiento fuerte de resistencia que está liderado precisamente por organizaciones campesinas, comunidades, movimientos agroecológicos. Yo te hablaba de cientos de experiencias, quizá miles, que hoy día en el Ecuador y desde hace 20, 30 años están sosteniendo un nivel de productividad tanto o en algunos casos más alto que los niveles de los latifundistas o hacendados que producen en grandes extensiones. Eso existe hoy. Yo te puedo mencionar decenas de ejemplos en este momento. Pero quiero referirme a una cosa. ¿Por qué es que estas experiencias de agricultura familiar, campesina, agroecológica, que funcionan, que tienen resultados, ¿por qué no despuntan? ¿Por qué no despegan? ¿Por qué no las conocemos siquiera? Alguien decía que era por problemas de comunicación. Y ahí creo que tienes toda la razón. O sea, y creo que es porque son buenas noticias. Las buenas noticias no las vamos a ver regularmente. Lo que no se da, lo que no se comunica no se conoce, y lo que no se conoce sencillamente, mi querido Roberto Gortari, no existe. Y ahí está. Pero no se le puede asignar tan solo la culpa a los medios de comunicación. Por supuesto que no, pero en la apertura de estos temas, en la apertura de este debate, lo que estamos conversando hoy, discutirlo hace 5 años, era imposible, es ridículo. Imposible. Usar los términos que yo estoy usando aquí en público, agroecología, hace 20 años me hubieran votado de la universidad. Esos creo que son grandes saltos, pero también creo que no hay que desconocer que en nuestro país, a pesar de los enormes esfuerzos que ciertamente se están haciendo, pero hay que reconocer que existe
un grupo, un sector de gran capital, de gran poder económico, que sigue expandiéndose en la agricultura con toda la fuerza. La palma africana, eucalipto, teca, las grandes industrias camaroneras, la monopolización del comercio de alimentos, esa expansión sigue siendo incontenible. Y yo creo que es imposible que le detengamos si no hay un esfuerzo conjunto entre no solo el gobierno, sino que los actores sociales, la sociedad organizada, movilizada, es la que tiene que actuar para cambiar el modelo. No pasa tan solo por las productividades de lo que ya se está haciendo, sino pasa también por la planificación en cuanto a la producción. Pero aquí cuando se trata de regular se habla de atentado a las libertades. Miguel Carvajal. Bueno, se habla de atentado a las libertades cuando se intenta regular producción, se habla de atentado a las libertades cuando defendemos los derechos de los ciudadanos que estamos en funciones públicas a no ser vejados. Se habla de atentado a las libertades cuando exigimos que se aplique la ley. Pero hay algo interesante, se recoge lo que dice el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, pero ojalá que también se recoja lo que dice el relator de Naciones Unidas para los derechos humanos y alimentación. Exactamente, exactamente. Ahora, Roberto señalaba un tema muy importante. Estos temas, valga la redundancia de discusión, pocas veces podemos tratarlos, ¿no? Y son temas serios que ameritan decisiones en lo inmediato sobre comercialización, producción, planificación. En el país existe un cierto nivel de planificación importante sobre estos procesos, pero que también suponen el reconocimiento de los problemas y en medio del reconocimiento de los problemas de los avances que también ha tenido el país. Eso es evidente, ¿sí? No se critica los avances. El país ha tenido en esto avances muy importantes. El Ecuador ha tenido un nivel de liderazgo en temas de desarrollo rural, en los temas agrarios, desde los años 70, 80, que más bien se fueron perdiendo en las décadas de fines de los 90, sobre todo, y el 2000. Se ha ido perdiendo. Pero existe en el país una gran cantidad de redes, de productores, de instituciones que han venido bregando por defender diversidad en la producción, por defender la biodiversidad agrícola, que es muy rica en el país, y un montón, un sinnúmero de experiencias muy potentes para el mercado interno y para la exportación, ¿no? Yo creo que ahí tenemos nosotros un gran capital en el país. Sobre ese gran capital en el país se ha venido también y se debe seguir trabajando en temas de tecnología, en temas de apoyo en capacitación mutua. Solamente en las escuelas de la Revolución Agraria, que son profesionales en agronomías o tecnistas jóvenes, la mayoría de ellos, tenemos más de 1.100 escuelas que están trabajando en todo el país con organizaciones de productores, con estos elementos de cuidados con el ecosistema, de agroecología, de iniciativas para la exportación y de buena calidad, porque aquí no solamente es provisión de alimentos, es buena calidad. Vamos puntualizando los problemas. Superficie cultivable del Ecuador, señor viceministro, ¿cuál es? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto se está produciendo? Es decir, si decimos que hay una concentración de tierra en pocas manos, pero si a eso le agregamos además que hay tierra improductiva, entonces estamos teniendo un gran problema. Entonces, ¿cuál es la superficie cultivable, por un lado, y cuánto realmente está ocioso? Nosotros teníamos un dato, no sé, Roberto, si... Pero perdón, antes de ir a este punto, quiero también señalar algo. Roberto es parte de la conferencia plurinacional intercultural de soberanía alimentaria. La conferencia es un organismo creado por ley. Así es. ¿Sí? Y la conferencia... Desde el Poder Ciudadano. Y la conferencia tiene la obligación de crear espacios de concurrencia, de debate, de opiniones, pero también de formular propuestas de leyes que tienen que ser trasladadas al Ejecutivo. En alrededor de 8 o 9 temas, me parece que son, Roberto. Entre ellas la ley de tierras. Está en próximamente. Por eso la ley de tierras, porque quiero ir a la ley de tierras. Pero también temas de agrobiodiversidad, también en los temas de semillas, también el tema de control que necesitamos tener sobre productos nocivos. Me quedan 10 minutos, tengo que ir donde Juan Carlos Acosta. Entonces, ¿Cómo optimizamos la tierra? Esta es una clave fundamental, para los procesos de legislación que tenemos que abordar los próximos meses, entre ellos la ley de aguas y la ley de tierras. En donde el problema, yo quiero situar esto porque es importante, por favor, en donde el problema no solamente es hablar de la extensión de la tierra, no, porque eso se lo puede discutir mucho, donde el problema es ciertamente democratizar el acceso a la tierra, tener correcciones sobre esta concentración significativa. Estamos hablando de que
los propietarios menos de 20 hectáreas, que son cerca del 83% de propietarios de menos de 20 hectáreas, tienen acceso al 20% de las hectáreas cultivadas en el país. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un problema, y si bajamos el nivel a propietarios de menos de 5 hectáreas, el problema es mayor, ¿no? Esas circunstancias tenemos que abordarlas en la ley, pero también tenemos que abordar en la ley las condiciones para el desarrollo de la producción y de la productividad, ¿no? Yo creo que vamos a enfrentar allí dos temas importantes. El tema de la institucionalidad que maneje, por ejemplo, el tema de tierras. ¿Cuál es la institucionalidad? Tiene que ser una institucionalidad autónoma de un ministerio, parte de un ministerio, con qué niveles de participación social, ¿sí? Y otro tema que vamos a abordarlo, ¿no es cierto?, que creo que va a ser tema de discusión, es si se van o no a poner, si conviene o no poner límites a la superficie de la tierra. Esos son parte de los temas... A debatir. De los temas claves que hay que, Gracias, señor viceministro. debatir. Juan Carlos Acosta. Sí, lo que menciona Miguel es fundamental para delinear políticas públicas en torno a la comercialización de alimentos. Conversábamos antes con Roberto de que en el país ya necesitamos una definición clara de lo que es la agricultura familiar campesina. La agricultura familiar campesina en otros países se las define en base a preceptos como tenencia de tierra, porcentaje de ingresos que provienen del trabajo en la tierra, porcentaje de miembros de la familia que trabajan en la tierra, ¿sí? Y por otro lado, a pesar de que es un avance importante de este gobierno, la ley de contratación pública, ¿cierto? Para efectos de compras públicas de alimentos, tenemos que basarnos en un precepto que establece el reglamento de la ley de empresas o unidades de producción, como las queramos ver, micro, pequeñas, medianas y grandes. Para garantizar producción. Cuando esta caracterización que nos da la ley de compras públicas está dada más bien por activos, nivel de ventas y número de empleados. Tengo un inconveniente que no logro entender, Juan Carlos Acosta. Ya que tú fuiste el autor de ese punto aquí en la mesa diciendo se está envejeciendo el campo, ¿cómo regresar entonces a gente joven al campo? Porque ahí vas a tener un problema. Basta con las medidas que dice Miguel Carvajal, la autoridad del Ministerio de Agricultura, con todos esos incentivos que se está dando, porque es difícil regresar a gente joven al campo, o tendrás que desde las ciudades tendrás que producir. Bueno, no es solo un deber del Estado, es un deber de la sociedad en sí, ¿no? Es un problema también de tecnología. Si podemos tener personas de mayor número de años en edad, pero con gran desarrollo tecnológico. Es decir, y hay que cambiar también el concepto de lo rural, no solamente los rurales del campesino que está ahí produciendo, lo rural también son centros urbanos que están en medio de territorios Por eso rurales, preguntaba. ¿no? Y hay datos importantes, cerca del, yo no sé, aproximadamente el 41% de la superficie cultivable nacional, estoy hablando cerca de 5 millones de hectáreas, ¿no?, están en manos de agricultura familiar. Y la agricultura familiar, si bien los promedios del productor puede estar en 52, pero también incorpora a la mujer del productor, incorpora a los hijos, a los jóvenes. Y genera incluso Entonces, social. en esto no hay que ponerse muy en blanco y negro, en un renglón muy rígido, de que el promedio son 52 y va a haber un cambio hay de una visión en alerta, ese sentido. hay una alerta, pero hay que mirar la población rural con un sentido de mucha mayor integralidad. Me quedan 5 minutos. Roberto Cortaire. La propuesta nuestra, precisamente como señalaba Miguel, la Conferencia de Soberanía Alimentaria está culminando ya en este momento la elaboración de la propuesta de ley de tierras y territorios, y en segundo lugar está ya también terminándose la propuesta de ley de agrobiodiversidad y de fomento al cambio de modelo, que es lo que llamamos la agroecología, o otros dirán agricultura sustentable. Uno de los ejes precisamente en la propuesta de cambio de modelo está en esta mirada hacia la equidad generacional, la equidad en género primero y en generacional, porque una de las demandas más fuertes que hemos tenido, hemos recorrido el país entero consultando a la gente cómo construir esta ley, y una de las demandas más fuertes ha sido precisamente de los grupos de mujeres, movimientos de mujeres rurales, campesinas, que nos han orientado hacia dónde es que las políticas públicas tienen que favorecer a las mujeres para que puedan ellas continuar en su trabajo agrícola. Y al mismo tiempo, las demandas más fuertes precisamente en construir mecanismos de incentivo para que los jóvenes vuelvan nuevamente su mirada al campo y volvamos a rejuvenecer
el mundo campesino. Pero que los jóvenes pongan su mirada al campo o a la producción, porque lo que dice Miguel Carvajal, exacto, un poco redefinamos el tema de lo rural. Exactamente de acuerdo, es decir, la visión de la agricultura y del buen vivir rural, como le estamos llamando, es integral. Además, alrededor de la agricultura, que de hecho siempre será la actividad principal rural, pero alrededor de eso hay un sinnúmero de acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación de tecnologías de comunicación, que tienen que ver, por ejemplo, con el agroturismo, que tiene que ver, ahora estamos proponiendo, por ejemplo, toda una serie de incentivos para que los jóvenes tomen carreras, por ejemplo, relacionadas a la mecanización sustentable, a carreras que tienen que ver con el desarrollo social a nivel rural. Es decir, tener esa mirada más integral. Ok, Miguel Carvajal. No nos puede pasar, Roberto, lo que les pasó a los cubanos. Un gran desarrollo de ofertas para que sean médicos, profesionales, ingenieros, y vaciaron a la población encargada de la producción. Exactamente, lo que hay que hacer al revés. Nosotros tenemos que mantener esta cualidad enorme, esta ventaja enorme que tiene el país de tener una gran diversidad en la producción, de tener gente muy preparada y muy trabajadora, de tener provisión suficiente de alimentos para garantizarnos los ecuatorianos una buena dosis de alimentos, pero además diversa, ¿no es cierto? Los problemas que tenemos ahí no es la producción, el problema que tenemos todavía es de una desigualdad social, que esa es la causa, por ejemplo, de la malnutrición crónica infantil que hemos tenido. En este año me parece que hemos bajado como del 25 al 21% la malnutrición crónica infantil. Pero esa es una lacra social que no es por falta de capacidad de producción, es por una estructura social inequitativa. Hemos bajado cerca de 10 puntos la pobreza de los productores agropecuarios de los últimos 4 años. Eso es significativo y tiene que ver con una política de defensa de la producción, ¿no? Yo creo que tenemos que perseverar en esas líneas, garantizando seguridad jurídica. ¿Sí? El problema no estamos ya en los años 60, en los años 70, donde el problema es simplemente decir, usted puede acceder a tanto de superficie. No, el problema es garantizar seguridad jurídica para la producción, oportunidades para todos, privilegiadamente para quienes sostienen la producción familiar en el campo y que por tanto sostienen la producción para el consumo interno. Y darles tecnología, darles acceso a agua, darles acceso a crédito, y es de las líneas en que estamos trabajando. Pero cuando hablamos de agua hay problemas. Estamos trabajando. Cuando hablamos de agua hay problemas con los distintos intereses creados en el país, comenzando por la comunidad indígena, comenzando por las grandes empresas, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo resolver esos problemas? Que es un tema muy, muy concreto en función de todo lo que estamos hablando. Garantizando el acceso al agua como recurso productivo para todo el mundo. Nosotros tenemos problemas de mayor concentración en la tierra que en el acceso al agua. ¿Sí? Tenemos mayores problemas. Pero tenemos que seguir trabajando en una línea que defienda, yo insisto en esto, que defienda la capacidad de producción del país. Tengo un punto de orden de Roberto Cortaglia y me voy donde Juan Carlos Acosta. Yo lo único que quería decir, reafirmar lo que había dicho antes. Nosotros estamos convencidos que para hacer esa transformación radical, redistribución de la tierra, por ejemplo, del agua, con todos esos criterios que ha dicho Miguel, no es posible hacerlo solamente con una voluntad política, en este caso el gobierno. Si no hay una concertación social, una movilización social y una acción social de las organizaciones populares, especialmente organizaciones campesinas actuando en unidad, nosotros vemos muy difícil que se logre revertir el control monopólico de los grandes capitales, de los grupos poderosos de este país. Eso creo que es el salto cualitativo que necesitamos dar para avanzar decididamente a este campo. Gracias, Roberto. Juan Carlos Acosta. Creo que una parte fundamental que no hemos mencionado dentro del esquema del circuito, no solo la producción, ya hemos hablado, y la comercialización y cómo se integran estas, es los hábitos alimenticios que tiene la gente, ¿sí? Y va al consumidor. Es decir, en el Ecuador no es posible que la gente consuma más sodas que leche, cuando la leche es un producto vital de nuestra producción nacional, de nuestros agricultores. Inclusive para enfrentar temas como el que ha mencionado Miguel de combatir la anemia infantil, es fundamental de que la población retome costumbres sanas de alimentación. Eso nos va a permitir generar mercados que a su vez se verán abastecidos por jóvenes que estén alentados para volver a la producción en el campo.
Gracias, Juan Carlos. Pues ahora, nosotros hemos tenido circunstancias como estas. Ahora exportamos leche. Y eso es bueno, hemos aumentado la productividad de leche, pero exportamos en buena medida porque consumimos menos de lo que deberíamos consumir. Lo cual es un problema. Roberto Cortaire, Juan Carlos Acosta, Miguel Carvajal, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Pulso Político. Amigos televidentes, son temas distintos, no son temas de discusiones políticas, donde a lo mejor no se crean grandes confrontaciones, pero son temas que por responsabilidad tenemos que tratarlos. Cuando la gente se muere como consecuencia del hambre, cuando la gente está mal alimentada y posiblemente también muera por estar mal alimentada, donde el principal problema de los ecuatorianos en términos de enfermedad y también de fallecimiento puede ser la diabetes. Entonces son temas que tenemos que comenzarlos a tratar con profunda responsabilidad y con gran objetividad. Este tipo de temas, tratarlos en programas como este, a lo mejor no son de gran sintonía, pero sí son vitales para la supervivencia de la humanidad. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.